Sí, no, que estaba comentando que me han insistido mucho. Hay ciertas personas que se convierten en habitués, ¿verdad?, de comunicarte contigo, que se ve que ven el programa o lo oyen y entonces están muy interesados. Y me han reiterado que por qué, es decir, como que les falta un tercio. Sí. Que por qué no invitamos a diferentes personas y que tal vez sería muy interesante. Yo no sé, vos decís que vos sos muy asocial. ¿Cómo vos sos muy asocial? No, hay un factor que me parece... Claro que hay que tener mucho cuidado a quien se invita, y estoy de acuerdo. Bueno, y no... Porque si vas para empezar y a desbarrar en política o cosas de esas, a mí no me interesa. Pero no, porque con lo que desbarramos nosotros es suficiente. No, pero fíjate que nosotros eludimos mucho la política. No, y además es que, como decía, yo ya he dicho aquí aquella expresión que usaba, que inventó Edgar Hoover y repitió Kissinger, sobre la política universitaria. Ajá. University politics is so vicious, maybe because the stakes are so small. La política universitaria es tan sórdida probablemente porque lo que está en juego es muy pequeño. Sí, ¿no? Sí. Con la política... ¿Eso te estás refiriendo a Costa Rica? No, con la política nacional a veces... No, hay ciertos debates que se dan... No, hay cosas interesantes. Que dice uno, bueno... Me gustaría entrar, pero me abstengo porque me he dado cuenta que siempre lesiona a uno a ciertos sectores. Yo no tengo de veras, ningún deseo de lesionar a nadie. Así que, sobre todo cuando uno se da cuenta de que se están volviendo muy susceptibles los políticos. Sí. O sea, que se están volviendo susceptibles. Óyeme, que en estos días... parecen pompas de jabón. Oí a este de Liberación, ¿cómo se llama? Que tuvo un programa, que es la hora que Ortiga, que es bueno, pues es simpático el programa. Que se soltó un discurso que me llamó la atención, es un gran orador. ¿Cómo se llama? González. Rolando González. Rolando. Oye, me impresionó porque una coherencia perfecta, no patinó, y era un discurso, claro, bravo, y eso tal vez ayuda, la adrenalina te ayuda. ¿Estaba bravo por qué? Estaba bravo por la carta que le mandó el presidente a Otón. Bueno, por eso es que ese es un caso. Y lo defendió y digo, yo no tengo por qué defenderlo, él no necesita que él lo defienda. Simplemente me parece una majadería y empezó a hablar de esa epidermis tan sensible que en un gobernante es inaceptable. Y vieras que se jaló un discurso, pero me llamó la atención. No, pero ese es un caso tan... Yo no le he oído nunca hablar tan bien. Sí. No, tiene razón. Pues es que, es que da pereza comentar el uso del término ese. Pues, si uno usa, como hablábamos vos y yo a cada rato, ciertos términos que no son literales, ni mucho menos, sino que son ejemplos que se dan. Pero en fin, a pesar de que tengo una gran amistad con Otón, enorme, y le tengo un gran afecto, no quiero entrar a desbarrar sobre una defensa que él no necesita, ni mucho menos. No, estuvo bien él en ese asunto. Sí. No tenía que dar explicaciones, que pidiendo perdón por una cosa tan nimia. Pero el problema es ese, que hay una tendencia... Yo creo que cuanto más susceptible es un gobernante, más débil es su posición. Y eso debería pensarlo el presidente actual. Bueno, si siguen ese tono, lo que va a caer es en el ridículo permanente. Yo lo que siento es que falta experiencia política entre el gabinete de él, falta olfato político, falta tacto político para... un montón de gente universitaria, gente muy capaz, con ciertas excepciones que no voy a mencionar, pero que creo que se han puesto de manifiesto. Le falta un poquito de cancha, diría yo, política, ¿no? Claro. En fin,
hay algo que... Yo tenía pues cierto grado de amistad, no íntima ni mucho menos con el presidente. Lo había visto 2 o 3 veces y a mí me lo presentó Rodrigo Madrigal Nieto, yo lo comenté aquí. Nunca tuve una amistad íntima ni mucho menos, pero no sé, sí me parece que, no sé, la verdad es que no. Como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Sí, uno puede, de un aspirante estadista, puede hacerse un juicio con base en sus actos y desgraciadamente sí. Los de un gobernante no se pueden ocultar. Y en otros, por sus autos los conoceréis. Los Ferrari. Sí. No, hablando ya más, yo no sé, la verdad es que yo me he hecho un poquito real, con excepción de ese día que desbarré como loco, que el día que te enfermaste vos, entonces me lo tomaron solo, ¿verdad? Y dije, pues ya vos habías dicho algunas cosas, pero no estabas en tu estado normal. Pero sí, sí. Era mejor que no se grabaran. Sí, y lo borró aquel, y entonces me dijo, no, grabémoslo, hacerlo. Entonces lo que hice fue que lo que ya iba, y lo hice. Y sí quedó fuerte, claro, porque me llamaron varios, ¿verdad? que sobre todo sobre ciertos personajes a los que me referí en ese nuevo documento, sino en esa perorata. Sí, es que, y caímos hablando de la política nacional, pero la verdad es que hay que hacerlo, yo lo hago con cierta reticencia. Yo no le veo ninguna aptitud para el puesto que ocupa el ministro de la Presidencia. Sinceramente. Coincido plena, pero no si él dice que desde niño tuvo habilidad política. Pues mire, la torpeza de ese hombre es inconmensurable. No, es inconmensurable. Para mí sí, coincido contigo, pero 100% de veras. Y bueno, no lo había dicho, pero... Yo, sinceramente, cuando lo veo en la televisión, claro pienso en un carnicero. Claro que es un personaje que no estaba en la mira ciudadana, pues porque estaba encerrado en un noviciado. Estaba en un seminario. Sí. Y entonces yo no lo conocía, ni tenía ninguna... pero sí, hay yo creo que disparate. Eso es, cuando se haga el resumen de lo que él ha hecho, se tendrá que titular disparatario. Disparatario nacional. Sí. Y bueno, la verdad es que el problema del presidente es que se lo tiene que aguantar por alguna razón que uno no entiende. Pero bueno, que es tu amigo. Si no, ya lo habría... A mí me llamó la atención en una entrevista que le hicieron, y me llamó la atención mucho antes del zipizape con Otón. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo considera usted a su ministro de gobierno? Es mi amigo. ¿Cómo considera fulano tal? Es mi amigo. ¿Cómo considera usted a Otón? Es mi correligionario. No, ni siquiera eso digo yo, copartidario. Es decir, un poquito... alejado del concepto de amigo. Bueno, ahora le podríamos decir tal vez al presidente que con amigos como esos no necesita enemigos. Ay, Dios. Bueno, generalmente son amigos los que le cavan la tumba a uno, ¿ah? Puchica, sí. Es el cuento del hueco. Dice que uno debe ir con el amigo al entierro y todo, pero no enterrarse con él. Claro, es un disparate, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Claro. Uno los acompaña hasta el entierro, pero eso de irse al hueco con él, no. Hay que quedarse al margen. Así que... Sí, ¿verdad? Es curioso que alguien cometa tantas torpezas y siga en pie. Porque... ¿Cómo que sigue en pie? Sí que... Vamos a ver, si usted tuviera un empleado tan torpe como ese, usted lo habría despedido hace tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces de ahí. Bueno, pero fíjate, pero también hay cosas inauditas. Pocos casos tan claros de inconstitucionalidad como ese. Para mí, yo soy abogado, pues nunca he ejercido y porque me dediqué a otras cosas. Pero, ¿cómo se llama la oficina que es la abogacía del Estado?
Sí, la Procuraduría. La Procuraduría opinó que era inconstitucional. Sí, pero la Sala Constitucional sigue esperando, no sé qué está esperando, a que se come el rosquete de Navidad. Así como hizo Miguel Ángel Rodríguez, ¿se acuerda? Con el ministro de Seguridad Pública, que lo destituyó a las 12 del día de los Inocentes. Todo el mundo creía que era una broma. Sí, así fue, sí. Ay, no, esas cosas. La verdad es que hay un poco de opereta. A ver, Pacheco no los destituía, le sacaba tarjeta roja. ¿Te acordás? Sí. Sacaba tarjeta roja y al carajo. Eso me recuerda, eso de sacar tarjeta roja me recuerda la historia de Prokofiev. Ajá. Que, ¿sabe que Prokofiev finalmente le dio polio y eso fue no sabía, tragedia de él? Pero antes de eso, pero como escritor, era un gran compositor y muy apreciado, y a pesar de que a veces tenía zipizapes con el régimen, nunca lo tocaban. Y la afición de él, ¿sabes cuál era? ¿No? Le encantaba que lo llamaran para hacer de árbitro en partidos de fútbol. Y claro, es que debe haber tocado el pito tan melodiosamente. No sea bárbaro. Se imagina un pitazo de penal de Prokofiev. Debe haber sido una maravilla. Yo a decir Sostakovich. Sí, claro. Sí. Ay, Dios mío. Qué raro eso que le gustara ser árbitro de fútbol para que le mentaran la madre. Bueno, pero hombre, qué detalle más interesante. No, sí, claro. Entonces, me parece que además, yo me imagino a los equipos de aficionados de Moscú deseosos de que Prokofiev fuera el arbitrara, porque además tenía unos conciertos lindísimos. Definitivamente. Y me imagino que a ese muy poco le recordaban la mamá. Arbitrando. No, ¿qué se iba a atrever? Un pitazo de él valía por cualquiera que fuera. Claro. Qué cosa más curiosa. No sabía eso. Es una anécdota muy simpática. No, imagínate. Un partido entre un equipo georgiano y otro de Moscú, arbitrado por Prokofiev. Y de ahí para que se llevara de árbitros auxiliares a Shostakovich, a Stravinsky. Qué genial, ¿verdad? Entonces tienen que ser contemporáneos, no buscar así, porque no calzan. Tendrías que sacarlos de la tumba. Ahí está. Sí. Bueno, la verdad es que es decir, que nosotros ya le sacamos tarjeta roja al ministro de la presidencia. No, yo no le saco ninguna tarjeta, no. Sí. Yo no me lo tengo que aguantar. No. Bueno. No. ¿En qué? ¿En qué? Perdón, es el gobierno tuyo y el mío. Sí, pero a veces hasta me río de los disparates que hace. Bueno, también le da un poco de humorismo al estado de cosas, de humor, ¿verdad? Sí, ya llega el momento, hay personajes que ya llega el momento en que uno ve la foto en el periódico y se muere de risa. Sí, a mí me está pasando eso, ¿no? Eso me está pasando a mí. Pero con todo respeto, no, que sin ningún respeto, porque le voy a tener respeto, yo soy... yo no, respeto sí, pero pues consideración sí, respeto no. Como ser humano. Respeto, pero no consideración. No, ¿por qué? Es que no. Yo, para empezar, nunca lo conocí, ni él me conoció a mí, estoy seguro. De manera que ¿por qué tengo que guardarle una consideración particular? Uno le tiene consideraciones particulares a los amigos. Es curioso que me tratas mejor a mí que te tiré una taza de café en el traje. Ay, Dios mío. Bueno, pero es que a mí me tocó verte en tus momentos críticos y vi el descenso sobre el tobogán de tu salud. Que me asusté. Así que ya eso crea cierta intimidad. Sí, así en el fondo, ¿no? Sí, sobre todo. No, pues es curioso, hay gente con cierta sensibilidad extraña. Mi mujer tiene un sentido
de sensibilidad con las amistades, con las personas que conocen, la preocupación de mi señora con el caso tuyo es increíble, ¿verdad? Y la verdad mía también, porque yo me sentí puchica, pero afectadísimo con eso, y por eso llamé a tu hija, y por eso hice todo el escándalo que hice, porque dije, no, vos estabas solo en tu casa, ¿cómo ibas a quedarte solo ahí? Pero te digo que a mí lo que vos, a mí me llegó muy al corazón la muchachada de aquí de la emisora. La chica, claro, no, es que fue ejemplar, sí. Pero ejemplar, ¿cómo respondieron ante una crisis? Sí, y yo fue como... ¿Y vos qué decís, que sos antisocial? No, lo que pasa ellos es que... descubrieron que no sos antisocial porque se te acercaron. Para mí fue extraordinario ver... No, sí, así es, claro. La celeridad y la preocupación con que se movieron. Dice que fue una multitud. En un momento determinado fue esto como el Estadio Nacional. Es decir, se llenó de gente, ¿verdad? Preocupada y te sobaban la cabeza y el otro te ponía, chica. Yo estoy muy agradecido, muy impresionado por esa demostración de solidaridad. Pero es que fueron dos, pues, a mí se me confunden ciertos momentos. Ese fue un momento, pero no, el otro fue el del hipo, que se fue el que a mí me angustió. Eso fue cuando fuiste a la clínica. Eso fue anterior, sí. Sí, anterior, sí. Es muy curioso, yo no sé cómo se llamará eso, pero efectivamente yo había leído de un caballero en Estados Unidos que había vivido 19 años con hipo. Pío XII murió de eso. Estuvo 22 días con hipo hasta que murió. Y yo no me imagino cómo puede ser, pero a mí me pasó que empecé con hipo. Sí. No, sí, yo cuando te llamé, pues, estabas hipeando. Sí, y era inacabable, eran horas y horas, y el día siguiente y el otro. Y entonces, claro, hay un momento en que uno entra en una especie de desesperación, porque normalmente uno le da hipo y se toma un jarro de agua y se acabó. Un vaso de agua al revés, como decían. Un trago de whisky, diría un tío mío. No, es que a uno le decían tomarse un vaso de agua al revés. Yo no sé cómo era, pero yo me acuerdo que uno hacía así. A mí, mi papá me lo quitaba, me acuerdo. Con a mí el médico me lo quitó momentáneamente de una manera, pero así. Estamos hablando y yo hipando. Y entonces de pronto me da un susto, un golpe en la frente, pero recio. Sí. Y de verdad se me quitó por un rato. Pero esas cosas... Porque es que ese hipo no era un hipo normal. Tenía una causa que tu primer médico no descubrió. Sí. Decían que era sarampión y un montón de cosas que yo decía, están locos. No. Por un brote que te el apareció. Brote, eso es otra cosa. Es que pero fue simultáneamente. Onda corta y larga, el hipo me dio brote. Un brote que le hizo pensar que yo tenía... ¿Sarampión? No, la otra. Esa que le evitan a las niñas gay, que le evitan a las embarazadas. Sí, la rubiola. Rubiola, sí. No, pero a mí me dijiste sarampión. No. Sí, claro. Bueno, entonces era que estaba ya medio tocado, porque no, fue la apariencia era de rubiola. Externa era de rubiola. Y claro, el médico no se persignaba en esa opinión, pero sí me decía eso. Y finalmente... Había una enfermedad eruptiva, evidente. Pero resulta, qué curioso que estemos hablando de eso, ¿verdad? Pero resulta que entonces en el laboratorio se demostró que yo había tenido rubiola hace... Sí, chiquillo. Cuando le toca a uno. Sí. Pero lo que pasa es que a mí la memoria no me da para recordar todas las enfermedades que he tenido. Tienes razón, cambiemos de tema. Cambiemos de tema porque dice que hay que aterrizar porque está muy aburrido el asunto. No, todavía no, dice que todavía no jet. No. Aterrizar en un jet. Bueno, sí, no jet, sí en jet. ¿Cómo era el cuento ese del jet?
No yet. Ya. Bueno, cuando Beto viajaba.